Hola a todos, soy Martín Quirós, médico especialista en medicina interna y experto en obesidad y metabolismo. El día de hoy empezamos con una serie de videos que se van a subir a las plataformas tanto de YouTube, el canal de YouTube, como las redes sociales. La idea con estos videos que empezamos a hacer en esta secuencia es profundizar un poco más el tema de la obesidad. Muchas de las personas que me mandan mensajes o me escriben o me hacen preguntas a través de las redes sociales siempre hacen énfasis en cómo saber si se es o no se es obeso, qué complicaciones puede tener esta patología y cuáles son las herramientas terapéuticas, tanto farmacológicas, no farmacológicas y quirúrgicas. Entonces decidimos hacer este tipo de videos para que en una secuencia podamos empezar desde el diagnóstico y definición hasta el manejo con sus diferentes posibilidades. Como les comenté, va a ser una serie, va a ser una secuencia de videos que van a estar disponibles tanto en el canal de YouTube como en las redes sociales. Entonces, en la descripción del video van a estar cada uno de los enlaces para que vayan allá y puedan hacer el seguimiento de los videos que vamos a programar. En este primer video, lo más importante, lo que quería transmitir, era poder llegar a las personas con la definición de obesidad. Yo creo que es el tema más importante para poder sentar las bases y que los pacientes que creen padecer esta patología la entiendan desde su definición, desde su concepto, y así podamos avanzar en el transcurso del tiempo en cómo hacer esa aproximación tanto diagnóstica como terapéutica. La obesidad ha cambiado en el transcurso de los años, en el transcurso de las décadas. Ahora tenemos una definición que es, en mi concepto, muy acertada, que ha sido en concordancia pues, con diferentes entes mundiales y academias que se dedican al tema de la obesidad, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Canadiense de Obesidad, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, y se llegó a un acuerdo en la definición de obesidad. Esta definición consta de dos pilares fundamentales. El primero, obesidad se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo o de tejido graso o de grasa, que es lo mismo, en un organismo, y que esto es perjudicial para la salud. Esa acumulación de grasa se vuelve perjudicial para la salud. Ese es el primer pilar de la definición de obesidad. El segundo pilar, y que me parece a mí el más importante, es que se definió como una enfermedad crónica, compleja, progresiva y recidivante. ¿Esto qué significa? Crónica. Yo creo que este es uno de los aciertos que ha hecho la Academia Mundial en cuanto a obesidad, porque no se le había dado la importancia necesaria a esta definición, y al no tener una definición concreta y al no definirla como enfermedad crónica, pues los entes de salud de los diferentes países y regiones no podían tener políticas de salud enfocadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad. Por esa razón, para mí, este segundo pilar es uno de los más importantes. Crónica, ¿por qué? Dirán los pacientes o las personas interesadas en el tema que hay personas que han perdido peso y se han mantenido durante el resto de la vida así. Es cierto,
Pero si no se hacen los cambios necesarios en el estilo de vida, en los hábitos alimenticios, en consumir menos calorías, en aumentar la actividad física, pues el paciente que logró disminuir de peso lo reganaría en el futuro. Por esa razón se cataloga ahora como una enfermedad crónica, igual que la diabetes mellitus, igual que la hipertensión arterial, igual que las dislipidemias. Eso no quiere decir que se estigmatice al paciente, lo que quiere decir es que es una enfermedad que va a estar con nosotros en el transcurso de nuestras vidas y que eso hace que las políticas de salud de los países se enfoquen en su prevención. Y es una parte muy importante. Lo segundo, después de crónico, es que es una enfermedad compleja. ¿Por qué compleja? Porque tendemos a pensar que la obesidad o el sobrepeso básicamente se define como el aumento de peso y la acumulación de grasa, pero nunca tenemos en cuenta el impacto que está teniendo esta acumulación de grasa, no solamente en la parte externa, que es el, el primer punto en los que los pacientes se dan cuenta que están con sobrepeso u obesos por su apariencia, por su físico, sino la parte interna. Uno es obeso por fuera y obeso por dentro. ¿Esto qué significa? Que al ser obeso por dentro, la complejidad es aún mayor. ¿Por qué razón? Porque esta acumulación de tejido adiposo o de tejido graso o de grasa, como lo quieran denominar, que hay externa, también sucede desde la más pequeña célula que tenemos. Y esto impacta directamente en los órganos, desde las arteriolas que se van acumulando, que se van llenando de grasa y van perdiendo su calibre o su luz por donde van a llegar los nutrientes o el flujo sanguíneo adecuado a los diferentes órganos, hasta órganos completos como el hígado, que es uno de los primeros afectados con el hígado graso, la disfunción renal, la disfunción cardíaca, la disfunción pulmonar, la disfunción cerebral debida a la obesidad. Por eso es una enfermedad compleja, porque no es solamente tener kilos de más y no es solamente reflejar los kilos de más externamente, es tener kilos de más por dentro. Y por eso se le acuña ese segundo término. Al crónico, una enfermedad crónica compleja. El tercer elemento es el que tiene que ver con el de progresiva. ¿Por qué progresiva? Una persona que tiene sobrepeso terminará siendo obesa si no hace cambios en su estilo de vida o si no se hacen intervenciones terapéuticas. Por esta razón, la enfermedad tiende a empeorar con el transcurso del tiempo si no se tienen en cuenta estos cambios del estilo de vida que hay que hacer. Y esta progresión en el tiempo acumula mayor tejido adiposo o mayor grasa, tanto externa como interna, con sus consecuencias derivadas. Y el cuarto punto de este segundo ítem de la definición de obesidad es recidivante. ¿Por qué recidivante? Los pacientes que han perdido peso desde el punto de vista ya cambio de estilo de vida, de consumo, alimenticio, aumento de actividad física, si no se sostienen en el tiempo con estos cambios, recaen en la enfermedad, vuelven a ganar kilos, vuelven a tener exceso de grasa y vuelven a tener los efectos conocidos en los órganos que ya mencionamos. Entonces, para terminar este primer punto de qué es la obesidad, vamos a concluir que es una acumulación anormal de tejido graso que causa daño en la salud o es perjudicial para la salud y que es una enfermedad crónica, es una enfermedad compleja, es una enfermedad progresiva y recidivante. Este es el primer paso para poder reconocerla
que los pacientes la puedan reconocer, que las personas que crean que tienen sobrepeso puedan reconocer, primero es entenderla, cómo se define en sus diferentes pilares y así poder tener las herramientas necesarias para llegar a la última parte de la serie de estos videos, que será cómo poder afrontarla de la mejor forma. La definición de obesidad no se puede quedar solamente ahí, en definición de obesidad. El segundo punto clave para poder completar esta definición de obesidad es hablar un poco de la epidemiología. La epidemiología son los datos que tenemos disponibles del impacto de enfermedades en poblaciones en particular. La epidemiología de la obesidad es una epidemiología muy interesante. Tenemos que desde 1975 se ha triplicado la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo. Esto significa que de los 7.000 millones de habitantes y un poco más que hay en la Tierra en este momento, cerca de 2.000 millones de habitantes padecen de sobrepeso y obesidad. Y de estos, 650 millones son obesos. Esto quiere decir que aproximadamente el 33% de la población del mundo sufre de sobrepeso y obesidad. Y que cerca de un 13 a un 16% padecen obesidad. Esas son cifras supremamente alarmantes. Si lo comparamos con otras enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como las enfermedades causadas por temas exposicionales como el humo del tabaco, la obesidad y el sobrepeso sobrepasan con creces estas otras. Y esta es la importancia de poder entender esa definición de obesidad y juntarla con la epidemiología. No es posible que los entes de salud en el mundo no hayan hecho antes este cambio de definición a enfermedad crónica para poder llevar a cabo los planes de salud necesarios y los impactos en prevención que se tiene que tener con esto, con semejantes cifras. Son muchas personas que padecen de sobrepeso y obesidad en el mundo. Por esta razón, para nosotros, los internistas, endocrinólogos, nutriólogos, es muy importante que empecemos a concientizar a las personas de la enfermedad, poder hablar claro del tema con ciertas normas y con ciertos temas que vamos a hablar en los siguientes videos. Cómo hacer la aproximación con estos pacientes que de pronto tienen como estigmas para hablar de la obesidad. Pero continuemos con la epidemiología. Entonces, a nivel de Latinoamérica, tenemos que México es el país con mayor porcentaje de obesos. Tiene el 33% de su población por encima del rango de obesidad. En Colombia tenemos sobrepeso también desde el 33% y los obesos están entre el 13 y el 15%. Afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Un 15% de mujeres sobre un 11% de hombres. Esos son números muy importantes. Tiene que ver con muchas cosas, con factores genéticos, con factores de masa muscular, de actividad física, de hábitos alimenticios entre los hombres y las mujeres, pero es importante que los conozcamos. Entonces, en conclusión, triplicada la obesidad desde 1975 hasta la actualidad. 3 veces más de sobrepeso y obesos hay en el mundo. De 7.000 millones de habitantes, un poco más, casi 2.000 millones padecen la enfermedad. En tercer punto, que quise incluir en este primer video sobre definición de obesidad, y donde ya hablamos de la definición como tal, de la epidemiología, son las cifras y el impacto de esta enfermedad a nivel mundial y en Latinoamérica, tenemos que hablar un poco sobre el diagnóstico, porque aquí también se tienen muchas dificultades. Una de las herramientas que tenemos para poder hacer el diagnóstico del sobrepeso y obesidad se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una herramienta que se utiliza teniendo en cuenta dos factores: la talla de los pacientes por el peso. Se realiza en una fórmula y esta fórmula nos da como resultado un número. Este número
es el que nos va a indicar si el paciente se encuentra en el rango de sobrepeso o en el rango de obesidad y qué rango de obesidad es el que tiene. Para grandes rasgos, porque más adelante en los siguientes videos vamos a hablar un poco más a profundidad de cómo hacer un diagnóstico concreto. Entonces, todos los pacientes que tienen un índice de masa corporal entre 25 y 30 tendrían sobrepeso. Todos los que tienen un índice de masa corporal entre 30.1 y 35 se clasificarían como obesidad grado 1. Todos los que tienen índice de masa corporal entre 35.1 y 40, obesidad grado 2. Y todos los que tienen índice de masa corporal mayor a 40.1, obesidad grado 3. Eso es una herramienta importante para hacer una aproximación inicial. Últimamente, por las limitaciones clínicas que tiene este índice de masa corporal, porque la relación que hay entre la altura y el peso no todas las veces es la más exacta, o no como decían por ahí antes, es que yo mido 1,72, entonces tengo que pesar 72, o yo mido 1,80 y tengo que pesar 80, que son unas relaciones que realmente no tenían sentido ni se pueden aplicar clínicamente. Sí podemos hacer esta clasificación con índice de masa corporal con sus limitaciones clínicas. Por eso se han venido trabajando otras herramientas. Últimamente les hemos dando más peso a algo que se llama el porcentaje de masa grasa. El porcentaje de masa grasa se saca en unas básculas especiales que realizan unas mediciones por medio de impedanciometría y nos dan unos porcentajes: 10, 12, 13, 15, 20, 30. Y según el porcentaje que dé, se puede clasificar también al paciente como obesidad. Más adelante, en los siguientes videos, uno que va a ser específico sobre diagnóstico, vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de cómo se tomaría el porcentaje de masa grasa y qué importancia tendría y cómo hacerlo y dónde se podría hacer esta medición. Por ahora lo voy a dejar ahí porque la idea es completar la definición de la obesidad, donde quise tocar un poquito sobre el tema del diagnóstico para irlos encaminando a sobre los temas que vamos a tocar más adelante en los videos restantes. ¿Qué importancia tiene este índice de masa corporal y sumado al porcentaje de masa grasa? Que nos da un poquito más de herramientas para tomar decisiones clínicas en los pacientes. Y estas decisiones clínicas son las que van a marcar la pauta del tratamiento a futuro. Es importante tenerlo en cuenta. Adicionalmente a este índice de masa corporal y al porcentaje de masa grasa, que debemos sumar los dos datos para poder hacer diagnóstico de sobrepeso y obesidad, lo más importante y una recomendación que yo le hago siempre a mis colegas o a los pacientes es que la evaluación que se hace de la obesidad tiene que ser holística. ¿Qué significa holístico? Que tiene que mirar todos los ángulos, que tiene que ser global, que tiene que ser completa. Y aquí es donde nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que incorporar las herramientas que hemos tenido toda la vida para hacer historias clínicas y para evaluar pacientes. Un buen motivo de consulta, una buena enfermedad actual, un buen examen físico. También hay que incorporar el tema de la familia, el tema de los hábitos del paciente, el tema de hábito de compra, o si el paciente tiene o no la posibilidad de hacer compras adecuadas para poder llevar a cabo un plan de manejo. Todas estas cosas impactan o positiva o negativamente en que en un futuro, después de iniciar el tratamiento, seamos exitosos o no. Entonces la idea es que todas estas herramientas clínicas, más el índice de masa corporal, más el porcentaje de masa grasa, nos dé una visión completa, una visión global y poder hacer un diagnóstico preciso. Y de ahí en adelante tomar todas las herramientas que tenemos disponibles y ponerlas a funcionar a favor del paciente para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso a lo largo del tiempo. Y lo más importante, que sea sostenible. Eso es un dato que se me había olvidado mencionar y es que tenga sostenibilidad en el tiempo. El manejo de la obesidad debe ser sostenible en el tiempo. Todas las herramientas anteriores nos dan las pautas para poder clasificar al paciente adecuadamente. Una buena definición, un buen diagnóstico y todas las herramientas de examen físico o de la historia del paciente, tanto en casa, con la familia, los hábitos de compra, para poder llegar a un buen manejo. No es solamente comer menos y moverse más. Esto sería como la balanza y sería como a grandes rasgos, comer menos y moverse más. Pero no podemos centrar el manejo de los pacientes con sobrepeso o obesidad
en esa simple regla. Es mucho más complejo. Por esta razón, se hace subdiagnósticos en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Estos pacientes están estigmatizados en los servicios de urgencias, en los servicios de consulta externa, donde reciben atención a salud. Solamente este hecho de no hacer esta revisión holística y de poder tocar cada uno de los puntos que para el paciente pueden ser importantes, hace que los pacientes tengan mayor mortalidad. Los pacientes con sobrepeso y obesidad se mueran más, y no precisamente por el impacto directo del peso en la salud, sino por otras cosas, por la estigmatización que tiene el paciente con sobrepeso u obesidad en los sistemas de salud. Todas las cosas importantes que hemos mencionado hasta el momento, vamos a desarrollarlas con mayor tiempo y con mayor profundidad en cada uno de los videos a continuación, en toda esta serie que vienen, que se van a publicar tanto en el canal de YouTube, que aparezco como internista Dr. Martín Quirós, como en las plataformas de Facebook y de Instagram. Entonces los invito a que, si ya están suscritos al canal, estén pendientes de las notificaciones, y si no, que se suscriban y que estén pendientes de los videos que vamos a seguir montando de aquí en adelante. Abajo en la descripción del video van a estar todos los enlaces necesarios para que los puedan hacer. Después de haber hablado ampliamente de la definición de obesidad y haber tocado superficialmente el tema de epidemiología y hacer el diagnóstico, lo más importante que tiene que quedar de este primer video es que los siguientes nos van a ir guiando a cómo reconocer la enfermedad, cómo hacer el diagnóstico y cómo hacer el manejo. Y donde lo más importante es mejorar la salud y el bienestar del paciente, y no solamente perder peso. Que estén bien, nos veremos en los otros videos que estaremos subiendo a las plataformas, como ya se los mencioné, y gracias a todos los que estuvieron pendientes durante el transcurso de este video. Hasta luego.